Análisis Viva, el primer podcast en español donde los analistas económicos más reconocidos se dan cita para revisar lo más relevante en materia económico-financiera en México y el mundo. Análisis Viva. ¿Qué tal? Bienvenidas, bienvenidos. Mi nombre es Salvador Leal, director de comunicación de la Bolsa Institucional de Valores, y les doy la bienvenida al podcast semanal Análisis Viva. Un espacio que hemos construido de la mano de los especialistas más relevantes del sector económico y financiero durante los últimos 4 años. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales para mantenerse enterados de lo más importante de los mercados en nuestro país. El día de hoy le damos la bienvenida a nuestro invitado Adrián de la Garza, él es Global Chief Economist de Cemex. Adrián, muchas gracias por estar con nosotros en Análisis Viva. Salvador, un placer como siempre. Muchas gracias por invitarme a tu programa. Comencemos, si te parece bien, desde esta nueva posición que ahora tienes, con algunas perspectivas que estás viendo para la economía mundial. Pues mira, creo que el tema que destaca en la economía global este año es uno de resiliencia económica. Hemos visto constantemente a lo largo del año revisiones al alza en las expectativas de crecimiento de distintas economías, recientemente liderado por Estados Unidos y México, de hecho. A principios del año ya también había una revisión al alza, vimos una revisión al alza en las expectativas de crecimiento, por ejemplo, de Europa, luego de un invierno que fue bastante cálido y que por ende no implicó una demanda muy fuerte de energéticos respecto de lo que se esperaba. Entonces, por diversas razones, hemos visto a lo largo de este año expectativas de crecimiento que se han venido revisando al alza y que han alimentado esta narrativa de un posible aterrizaje suave, de este famoso soft landing, que hasta hace unos meses lucía improbable, sobre todo a la luz de estos aumentos en las tasas de interés de muchos bancos centrales sin precedentes. Sin embargo, yo aquí destacaría dos cosas. Uno es que en esta revisión al alza de las expectativas de crecimiento para este año, pues en primer lugar se han dado a costa de crecimiento en 2024, es decir, en paralelo con revisiones al alza de las expectativas de 2023, hemos visto también recurrentemente por varios meses una expectativa de menor crecimiento hacia 2024. Y quizás lo más importante, por lo menos en el tema de crecimiento económico, es que aun cuando parece haber cierto optimismo en los mercados por esta posibilidad de soft landing, pues decididamente el crecimiento que se espera tanto para 2023 como para 2024 no es un crecimiento de un escenario de boom económico. Estamos hablando de que para el promedio de las economías se espera un crecimiento de 2.2% tanto este año como el siguiente, que está bastante por debajo del crecimiento de 3% que se ha registrado en promedio para un amplio número de años previos a la pandemia. Entonces, es un crecimiento relativamente débil. Ahora, en este entorno, ¿no? También la otra variable, la otra pata importante económica es lo que ha sucedido con la inflación. Y hay noticias, yo diría que han sido mixtas, y con esto quiero decir, ciertamente hemos visto noticias favorables, inflaciones a la baja, inflaciones anuales a la baja respecto de lo que veíamos en 2022, y esto desde luego son noticias muy bienvenidas, pero al mismo tiempo lo que nos dicen los bancos centrales, tanto con su narrativa como con acciones contundentes, es que siguen muy preocupados de que ese combate contra la inflación todavía no termina y que parece haber cierta complacencia por parte de los mercados ante estas expectativas de que posiblemente los bancos centrales empiecen a disminuir tasas de interés relativamente pronto y de forma acelerada. Eso no parece ser el caso. Recientemente tuvimos, por ejemplo, sorpresas de distintos bancos centrales en distintos países al alza, o también mensajes muy contundentes de que hacia adelante vienen más alzas a la tasa de interés. Entonces, me parece aquí que no hay que perder de vista de que sí son buenas noticias las disminuciones a las muy altas tasas de inflación que estábamos viendo en 2022, pero que todavía los niveles en los que nos encontramos actualmente son niveles altos
y que, como dice el Banco Internacional de Pagos que preside Agustín Carstens en su reciente informe económico anual, la última milla en ese proceso de convergencia de la inflación a las metas de los bancos centrales sea la más difícil de recorrer. Totalmente. Oye, estabas justamente platicándonos de este soft landing, o ya comenzándonos a platicar sobre este aterrizaje suave que pareciera que se va a dar en algunas de las economías, a la que particularmente le tienen pues un poco de respeto por el tamaño de la economía, pues es desde luego la economía estadounidense. Pero incluso existe la posibilidad de que ya no se dé la recesión, ¿cierto? Esta recesión que estaba tan cantada o a la que se le temía tanto, pareciera que ya es una posibilidad que cada vez es más pequeña. Sí, sin duda. Creo que, o sea, las buenas noticias es que efectivamente esa recesión tan cantada en 2022 no se ha dado. Al menos no se ha dado de forma contundente, no se ha dado de forma significativa, no se ha dado de forma global. Sí hemos visto en algunas regiones, por ejemplo en Europa, los datos más recientes revisados sí corroboraron que vimos en la eurozona contracciones trimestrales de la economía, tanto en el cuarto trimestre de 2022 como en el primer trimestre de 2023. Entonces, eso en alguna definición, la técnica que le llaman, implica una recesión en esa región. Pero definitivamente en otros países y notablemente en Estados Unidos, como tú comentas, pues esa recesión no se ha visto y al contrario lo que hemos visto es datos de actividad económica que han sorprendido al alza. Yo creo que hay distintas razones que explican esa resiliencia en los datos económicos. Menciono tres. Uno tiene que ver con la robustez de los mercados laborales. Hay que recordar que en medio de la pandemia, bueno, primero hubo un despido masivo de trabajadores y después en el proceso de recuperación, pues las empresas estaban buscando trabajadores, pero ya batallaban en encontrar trabajadores porque muchos trabajadores, mucha gente decidió dejar de trabajar. Y entonces lo que vimos fue una disminución de la tasa de participación laboral muy importante que hoy por hoy en muchos países y notablemente en Estados Unidos se mantiene por debajo de las tasas de participación laboral que veíamos antes de la pandemia. Y eso básicamente significa que la economía cuenta con menos trabajadores. Y esto, como todo en economía, tiene algo bueno y algo malo. La parte buena es que a los trabajadores, pues eso les ha renovado su poder de negociación en el proceso de negociaciones salariales, ¿no? Los ha empoderado al final de cuentas y por eso, entre otras razones, hemos visto crecimientos muy fuertes de los salarios. Pero por otro lado, pues esto ha implicado también presiones al alza sobre la inflación, presiones mayores para los costos de las empresas. Al final de cuentas, la robustez del mercado laboral me parece que ha incidido en buena medida a estas expectativas mejores para el crecimiento económico, sobre todo también porque las empresas ya tienen este trauma, si lo puedo decir así, de que en el proceso de recuperación postpandémica en algún momento no encontraron trabajadores. Entonces, en la medida que no se vea una recesión de forma muy palpable, pues quizás van a ser más reticentes en despedir trabajadores. Y al final de cuentas eso se traduce en mayor poder adquisitivo para los trabajadores. Otro tema importante es los excesos de ahorro que todavía siguen vigentes. En la pandemia, cuando estuvimos encerrados, pues evidentemente no podíamos comprar servicios, no podríamos viajar, no podíamos salir a restaurantes, etcétera. Y aún cuando sí gastamos bastante en manufacturas, en nuevas computadoras, en nuevas televisiones, etcétera, pues al final de cuentas eso generó cierto ahorro de los hogares, que además se vio exacerbado porque en muchos países, sobre todo otra vez en Estados Unidos, vimos estímulos fiscales muy importantes, cheques directos que les llegaban a los hogares y al final de cuentas esto implicó ahorros muy sustanciosos que siguen vigentes. Había una expectativa hace unos meses de que ya más o menos hacia mediados de este año esos ahorros se iban en promedio a agotar, que con eso iba a haber presiones al crecimiento económico, pero estimaciones recientes de diversas instituciones dicen que todavía
andan por ahí del 5 al 10% del PIB. Entonces todavía siguen siendo ahorros sustantivos que le da cierto colchón a los hogares, aún ante un escenario de mayor desempleo, por ejemplo. Y finalmente el otro tema es que, pues aún cuando ha habido este proceso de apretamiento monetario, pues la política fiscal en términos generales ha operado en contra, es decir, todavía hay de distintos paquetes de apoyo fiscales que están dando cierto soporte al crecimiento económico. Estoy hablando de subsidios y transferencias a distintos grupos de la población en distintos países, paquetes de infraestructura, como es el caso en Estados Unidos, también muy importantes, que son un apoyo importante para las industrias. La pregunta es si estos soportes favorables al crecimiento económico son suficientes y quizás lo que hay que reconocer también es que en todos los casos, entre mayor resiliencia económica haya, pues eso significa que las presiones sobre la inflación siguen también vigentes y que posiblemente, si no vemos más alzas, es una posibilidad que veamos más alzas, pero si no las vemos, por lo menos los niveles elevados a la tasa de interés pueden permanecer por un tiempo más prolongado y todo esto pues incrementa la posibilidad de que en algún momento algo se rompa, como dicen, y de que algún sector sufra de forma pues muy contundente los costos de tasas de interés elevadas. Ya. Oye, pasemos justamente también, nos platicaba sobre los bancos centrales, expectativas para los bancos centrales, para los tipos de cambio. Ciertamente hay elementos que han dado soporte a las distintas economías y quizás lo van a seguir haciendo en los siguientes meses, pero también, desde luego, hay nubarrones que no se deben ignorar, ¿no? Sí, sin duda. Hablábamos ahorita, por ejemplo, de estas acciones contundentes y mensajes que han enviado los bancos centrales. Y decía cómo diversos bancos centrales sorprendieron al alza con tasas de interés que ya no se esperaban, ya no les esperaba el mercado. Hubo en junio también, por ejemplo, una reunión muy importante en el mundo de la banca central, el foro económico del Banco Central Europeo en Sintra, Portugal. Y lo que nos dijeron los bancos centrales de las economías más importantes es efectivamente que no ha terminado su combate contra la inflación, que deberíamos esperar más alzas a las tasas de interés hacia adelante. Y posiblemente otra vez, aun cuando en algún momento, esperemos pronto, ya no hablemos a tasas de interés mayores, pues que el proceso de recortes a la tasa de interés, a las tasas de interés de distintos bancos centrales, sí sea mucho más rezagado respecto de lo que está esperando ahora el mercado. Hay una desconexión entre los mensajes que están mandando los bancos centrales, las propias expectativas, por ejemplo, de la Fed, contra lo que se desprende de instrumentos financieros que parece anticipar que los recortes a la tasa de interés de la Fed vendrían de forma bastante antes que lo que la propia Fed nos está diciendo. Entonces me parece que los mercados están ansiosos por empezar a ver estas bajas, pero al final de cuentas lo que los datos nos han venido corroborando son una y otra vez presiones inflacionarias que no ceden. Aquí es importante también destacar, o sea, la semana pasada, por ejemplo, hubo desde mi punto de vista, una euforia en los mercados, dato del IPC en Estados Unidos, que fue bastante favorable, un dato de inflación en 3% anual, menor a lo que se esperaba. Sin embargo, me parece prematuro concluir ya a partir de un dato que ya estamos del otro lado y que esto ha terminado. Para empezar, porque la Fed en lo particular no se fija tanto en el CPI inflation, sino en otro indicador que es el PCE. Eso es un tema técnico, pero sobre todo también porque es un solo dato y al final de cuentas seguimos viendo, como ya decía, un mercado laboral bastante robusto, presiones salariales y diversos elementos de los índices de inflación que siguen apuntando a presiones fuertes. Entonces, a lo que voy es que todavía no terminamos con este ciclo de alzas y que en la medida que se prolonguen las tasas a cualquier nivel, pero a un nivel elevado, este año y en 2024,
pues eso aumenta las posibilidades de que veamos que algo se rompa, como ya decía. Un último comentario sobre ese aspecto es algo que comenta el BIS también en su informe económico anual, y que es que hoy por hoy los niveles de deuda de los gobiernos, de los soberanos y de los corporativos, en términos generales a nivel global, se encuentran muy elevados. Y esto también en un contexto de tasas altas de interés. Esto significa que al final de cuentas los costos por servir deuda, por pagar la deuda de los países y los corporativos, son bastante elevados. Y entonces, pues otra vez, en la medida que se mantengan tasas de interés altas, pues eso significa que en algún momento ya no vas a poder pagar. Habrá alguien que ya no podrá pagar. Y esto, pues dependiendo de quién sea y dependiendo de qué tan importante sea ese agente, por ejemplo, en la cartera de un banco, pues eso puede tener consecuencias importantes. Entonces, hay todavía, como tú bien decías, nubarrones en el horizonte que pueden implicar una tormenta grave. Puede ser que sean nubarrones que simplemente pasan y no hacen más estragos, ¿no? Pero me parece que por lo menos esto apunta a que debemos de mantener cierta cautela. Y antes de cerrar este análisis, quisiera preguntarte, hay un tema que en este año y el siguiente confluye en México y en Estados Unidos y que tiene que ver con el panorama electoral, el tema político, ¿no? Finalmente, la economía juega siempre un papel muy importante para los electores, para las elecciones. Y la profundidad de una posible recesión o la ausencia de alguna recesión, pues desde luego que juega, ¿no? A favor o en contra de los gobiernos. ¿Tú cómo lo estás viendo en términos del proceso electoral, de los procesos electorales que vamos a tener, pues uno a mediados del próximo año en México y otro hacia finales en Estados Unidos? Sí, Salvador, es muy buena pregunta. Aquí hay que recordar aquel adagio que se usa mucho en Estados Unidos de "It's the economy, stupid", que al final de cuentas hay una interacción muy importante entre economía y política que no hay que perder de vista. En el caso de México y Estados Unidos es particularmente relevante porque en independencia de los procesos y de que si le vas a los republicanos o a los demócratas o a Morena o a la oposición, en independencia de todo eso, pues hay justamente incertidumbre sobre cuál es el devenir de la economía hacia 2024. Y entonces hay diversos factores que inciden típicamente en una elección, empezando por quién es el candidato o la candidata del partido en el poder y de quien está retando a ese partido en el poder, de si esos candidatos, esas candidatas generan suficiente tracción, suficiente atractivo en la población y que pueda haber, por ejemplo, una elección competida, que pueda haber una alta participación por parte de la ciudadanía, del electorado, y que todo eso también tiende a generar procesos más disruptivos. Entonces, hay todos estos elementos políticos que yo no soy analista político y no los quiero discutir mucho, pero hay uno muy importante que es, pues al final de cuentas, cómo va la economía y cómo percibe la gente que va a la economía, porque en la medida que hay una economía frágil, una economía en contracción posiblemente, eso tiende a perjudicar al incumbente, tiende a perjudicar al partido que está en el poder. Entonces, desde ese punto de vista, el timing de una recesión, sobre todo cuando parece que podría darse una recesión en los próximos meses, en los próximos trimestres, se vuelve muy relevante para los procesos electorales en Estados Unidos y en México. Ahí, simplemente por ponerlo de alguna manera, pues si se diera una recesión de cualquier tamaño, pero sobre todo si es una recesión más significativa en el primer trimestre del año o en el segundo trimestre del año, antes de los comicios en junio, pues todo eso tendería a perjudicar al partido en el poder y beneficiar a la oposición. Lo mismo para el caso de Estados Unidos. Entonces, definitivamente esa interacción entre economía y política es una muy importante, que me parece que no hay que perder de vista y que añade a los múltiples elementos de incertidumbre sobre lo que pueda pasar en 2024. De acuerdo, habrá que tenerlo muy en cuenta y estar muy al pendiente. Afortunadamente, pues nos seguirás acompañando ahora en esta nueva posición
para nuevos análisis. Adrián, muchas gracias por habernos acompañado en este episodio de la 4ª temporada de Análisis Viva. Con gusto, Salvador, un placer como siempre. Muchos saludos a ti y al auditorio. Él es Adrián de la Garza, Global Chief Economist de Cemex, y a ustedes muchas gracias también por escucharnos. Si el episodio fue de su agrado, los invitamos a dejar una reseña, un like en cualquiera de las plataformas desde la que nos escuchen o compartirlo a sus contactos y amigos. Si están viendo este podcast a través de YouTube, no olviden suscribirse a nuestro canal para recibir notificaciones de las próximas publicaciones. La producción de este podcast estuvo a cargo de Rogelio Unzueta. Agradecemos a nuestro ingeniero en audio y video, Héctor García. Los acompañó Salvador Leal y esto fue Análisis Viva. Hasta la próxima. La Bolsa Institucional de Valores presentó Análisis Viva. Suscríbete a nuestro podcast y síguenos en todas nuestras redes sociales.